Nosotros vamos a referenciarnos acá con un concepto muy importante. Vamos a partir con viendo peón caballo, ¿no? Puede ser el peón B o el G, da exactamente lo mismo, o en su defecto peón E o D. En esos cuatro casos particulares, la forma de ganar es exactamente la misma. Lo que nosotros vamos a diferenciar van a ser los peones torre y los peones alfile. ¿Qué es lo que pasa con esos dos peones? Que, como siempre, hay una pequeña regla, ¿cierto? Y hay excepciones a dicha regla. En este caso, dama contra peón torre en séptima fila gana casi siempre, excepto en dos casos puntuales, pero muy puntuales, porque no significa que un peón esté en torre, un peón torre en séptima fila o peón en séptima fila sea inmediatamente tabla. Eso lo vamos a ver posteriormente en la misma clase que estamos visualizando hoy día. Entonces, vamos a partir con peón caballo, peón en este caso, o peón central. El método es el mismo. Acá tenemos que tener presente lo siguiente. La dama tiene que hacer el siguiente trabajo. Tiene que ubicar al rey delante del peón para que posteriormente, ¿cierto?, el rey que tiene la ventaja, o sea, el que está con la dama, pueda acercarse. ¿Eso qué quiere decir? Que se genera un tiempo extra donde mi rey puede avanzar hacia la captura del peón. Tanto la captura del peón o en su defecto jaque mate. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Aquí hay dos conceptos que hay que manejar para poder entender este final bien. El primero es, siempre se debe acercar dando jaque. Importante. Si yo le pregunto un final específico a un ajedrecista, el ajedrecista primero debería dar los conceptos generales del dicho final, antes de meter las manos y mover las piezas. No, mira, yo creo que... No. Conceptos generales. El concepto general del final de dama contra peón, uno, la primera opción, acercarse siempre dando jaque. Segundo, y este segundo es uno de los más importantes porque muchas veces es dejado un poquito de lado, controlar la casilla de coronación. Fíjense que el primero y el segundo son totalmente distintos. El primero se acerca dando jaque y el segundo controla la casilla de coronación. ¿Qué significa? Que si logramos nosotros hacer esto, uno de estos dos conceptos, que muchas veces están imbricados, ¿cierto? Están unidos, vamos a conseguir el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Ya lo mencionamos, que el rey se coloque delante del peón, con lo cual obviamente el peón no puede coronar, y aprovechamos ese tiempo, ese momento exacto de poder acercar nuestro rey. El rey va a acercarse tanto para comerse el peón o para darle jaque mate con la dama. Comenzamos entonces. Primero, dama E5. Si me puedo acercar lo más cerca posible, ¿cierto? Lo ideal. Dama E5, jaque. Los dos primeros movimientos han sido jaque. Fíjense que el tercer movimiento no es jaque. Entonces, si uno piensa que la única forma de ganar es dando jaque, ahí estaríamos cometiendo una imprecisión. Porque una de las formas de ganar es dando jaque, acercarse dando jaque, pero la segunda, y muy importante también, es controlar la casilla de coronación. En este tercer movimiento, las negras lo que están haciendo es controlar la casilla de coronación, no están dando jaque. Entonces, fíjense la importancia. Entonces, ahora en este momento, me estoy comiendo el peón, ¿cierto? No le queda otra. Y ahora viene el jaque. En este momento particular, él tiene que tomar la decisión. Abandona el peón, me lo como y listo, se acabó, ya entramos un jaque mate básico. Y lo otro es que se coloque delante del peón. Cuando él se coloca delante del peón, ahí recién hemos cumplido nuestro plan trazado al inicio de esta posición, que era que la dama se acercara con jaque y a su vez también o con controlar la casilla de coronación. Cuando el rey se coloca delante del peón, ahora ese tiempo que me lo regalan a mí, me acerco. El resto es repetir mecánicamente el mismo procedimiento. Es exactamente lo mismo. Esto es lo que Mark Boreski entonces define como un final teórico conocido. ¿Qué significa? Que no hay que calcular absolutamente nada. Hay que repetir simplemente un patrón. Y el mismo patrón que acabamos de hacer ahora para generar un tiempo y acercar a nuestro rey es el mismo patrón que vamos a seguir haciendo hasta cuando el rey llegue lo más cerca posible del peón para capturarlo o simplemente darle jaque mate. ¿Qué significa? Que el resto es lo mismo. Ahora, dama C7. Cuando la dama se coloca en C7, lo que está haciendo, ¿cierto? Evitando que el peón corone porque el peón está clavado. Si ahora, un ejemplo, el rey va para acá, lo más simple es que yo me coloco en la casilla de coronación.
Si la dama se ubica en la casilla de coronación, inmediatamente queda claro que el peón jamás va a coronar. El resto simplemente traslada al rey y la partida se acabó. Así que después de dama C7, inmediatamente entonces rey A8. Y ahora viene el jaque en A5. La única casilla que le queda disponible, ¿cierto?, es B8. Y ahora, una vez más, rey en B8, delante del peón, y aprovecho el tiempo para acercar mi rey. Sigo. Nuevamente el mismo procedimiento. Y el resto, todo mecánico. Controlo la casilla de coronación, doy jaque, lo obligo que se vaya a B8, acerco el rey. Cada vez que la persona que tenga el peón no amenace nada de forma directa, yo aprovecho ese tiempo para acercar mi rey. Acá, nuevamente el dama C7, nuevamente acá, y listo. Finalmente, tengo dos formas para ganar. Veamos la primera. Dama 6, amenazo simplemente a rey C6 y clavarle el peón. Entonces, un ejemplo. Veamos acá. Después estamos en dama 6, ¿cierto? Dama 6, rey C7, jaque. Si rey D8, me como rey D8, puedo comerme el peón, pero más importante que comerme el peón es darle jaque mate. ¿Por qué hay una diferencia entre comerme el peón y dar jaque mate? Uno, del punto de vista práctico, dice, no, pero Hobbes es lo mismo, me como el peón y lo mate después. Ok, ¿cuál es la diferencia entre dar jaque mate en un movimiento y en dos? Entonces, para algunas personas es lo mismo. Lamentablemente, si el ajedrez competitivo, que el que nosotros estamos apuntando, no es lo mismo dar mate en una que en dos. Hay un mundo de diferencia, ¿ya? O sea, el 100%. Entonces, en ese aspecto, si él corona ahora, un ejemplo, si él corona dama, yo le doy el jaque mate. El jaque mate es mucho más importante que la captura del peón. Fíjense la diferencia. Muy sutil, pero eso es lo que nosotros apuntamos. Y a eso es lo que estamos trabajando a nivel técnico. Entonces, rey de 8, rey de 6. Entonces ahora corona caballo para evitar el mate y simplemente dama B7. Y ahora lo que mueva, donde mueva, le dan jaque mate porque no tiene más opción. La otra opción que estamos visualizando, entonces dama 5, rey B8, rey D5. Rey acá y acabamos de ver dama 6. La otra opción es dama C5, repetir el mismo patrón. Dama B6, jaque, lo obligo y rey. Nuevamente lo mismo, repito lo mismo. Y ahora, importantísimo, lo que no puedo hacer es rey de 7, ¿cierto? Y dejarlo ahogado, que es algo bastante simple de ver, pero más en alguna partida, considerando la presión que uno ejerce, ¿cierto? En las partidas uno generalmente va a estar con problemas de tiempo, con nervios, con varios variables que están ahí de cierta manera pegándonos. Entonces, esto, cuando lo vemos fuera del tablero, parece bastante obvio, pero hay muchas partidas que realmente han finalizado así. Sobre todo la partida de los niños, muy clásico eso. Un torneo escolar, la mitad de los niños llorando porque no ganaron o porque perdieron, eso es muy común. Pero ahora fíjense qué importante. Después del dama 5, acá lo único que hay que hacer es rey C6. Mueve y jaque mate. Con eso tenemos el procedimiento para dar jaque mate, para ganar este final con peón caballo o peones centrales. En este caso sería peón rey o peón dama. Es exactamente el mismo procedimiento. Eso es importante. Ahora, haciendo nuevamente, desde el comienzo, dos conceptos fundamentales. Para obligar que el rey se coloca delante del peón y aprovechar posteriormente ese tiempo de traslado de nuestro monarca, lo que hay que hacer es acercarse dando jaque, y la segunda opción es controlando la casilla de coronación. En esta posición aparentemente daba lo mismo, dar jaque o acercarse, como que no tuviera mucha diferencia, pero vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales donde realmente no se puede en algunas posiciones dar jaque, y obligatoriamente habría que hacerlo a través de controlar la casilla de coronación. Así que es súper importante tener esos dos conceptos bien claritos. Bien, nos vamos entonces al siguiente, que vamos a ver dama contra peón alfil. Bien, nos vamos entonces al dama contra peón alfil. Ahora es importante entonces entender, la regla general es que si cualquier peón en séptima fila gana. Eso, cuando a mí me hacen una pregunta como esa, yo respondo con la regla general. O sea, las posibilidades de salvar eso son casi muy reducidas.
Solamente se van a dar dos temas puntuales cuando el peón está en séptima fila y sea torre o sea alfil. Pero eso, recalco, le hago hincapié para que no lo vayan a confundir, no significa que un peón en torre en séptima fila o un peón alfil en séptima fila esté totalmente dadas las condiciones para empatar. ¿Quién va a determinar realmente si esa posición es tabla o no? Va a depender del rey que tiene la ventaja. En este caso, el rey de la dama. ¿Ah? El que tiene esa fuerza va a depender exclusivamente de dónde se encuentre. Si el rey que tiene la ventaja, en este caso que está con la dama, logra acercarse al peón torre en séptima fila o al peón alfil en séptima fila, la partida se puede ganar. Así que también hay que tener cuidado con hacer una generalización y decir, no, peón alfil en séptima fila es tabla siempre. No, no es tabla siempre. Peón torre en séptima fila es tabla siempre. No, tampoco. ¿Quién determina que sea tabla o no? Es la cercanía del rey que tiene ventaja. Si el rey logra entrar en la batalla, la partida generalmente la va a decidir a su favor. Si el rey con ventaja se encuentra un poco retirado de donde se está realizando la acción, ahí sí que no hay opciones y la partida se va a declarar tabla. Pero es importante que de antemano lo tengamos claro. Vamos entonces. Rey B7, dijimos, nos acercamos con jaque o controlando la casilla de coronación. Jaque, jaque, cada vez más cerca. Jaque, jaque, jaque. Y ahora acá. Jaque. Y inmediatamente doy jaque. Ahora, cuando yo vea esto, hay otro concepto que es un poquito más adelantado, que hoy día no lo vamos a tocar, pero solamente se los voy a mencionar. Existen conceptos de lados buenos y lados malos. Y eso ustedes lo pueden ver en casi todos los libros, le va a pasar ese concepto. ¿Cuándo se define un lado bueno y un lado malo? Va a depender exclusivamente de dónde se encuentra en este caso el rey. Por ejemplo, este rey necesita para empatar estar en la casilla A8. Por ende, ese es el lado bueno de este rey. Si este rey estuviera al otro lado, sería inmediatamente como el lado malo. Eso es muy técnico y eso se utiliza prácticamente ya en los finales cuando empezamos ya a trabajar con más detalle. Pero por lo menos que tengan una idea general, que existen lados buenos y lados malos. Como el nombre lo indica, un lado bueno, un lado que te va a favorecer. Lado malo, un lado que vaya a perder. Eso es indiscutible. Así que en este momento puntual, el blanco tiene que hacer rey a8, porque ese es su lado bueno. Fíjense, si va a C8 se estaría dirigiendo a un lado malo. De partida se está colocando rey delante del peón. ¿Ya? Y eso va en contra de la regla. Entonces, después de rey A8 nos damos cuenta que no me puedo comer el peón porque simplemente el rey queda ahogado. No me puedo comer el peón porque simplemente el rey queda ahogado. Ahora, después que hace rey A8, vuelvo a dar jaque y el blanco, en este caso, quien tiene el peón, lo único que tiene que hacer es repetir el mismo procedimiento. Con lo cual la partida no se puede ganar y por ende la partida es tabla inmediatamente. Si el negro no quisiera tabla, da exactamente lo mismo porque se repiten 3 veces la misma posición y con ello ya legalmente se puede llamar al árbitro y se considera la partida tabla. Entonces, dama contra peón alfil va a ser tablas dependiendo exclusivamente la lejanía o cercanía del rey que tiene ventaja. Eso es lo determinante. Entonces, cuando ustedes escuchen que una persona dice dama contra peón alfil es tabla siempre, no. Depende de dónde esté el rey. Y también va a depender después de otros factores. Cuando estemos más avanzados, un ejemplo, va a depender de qué lado esté, del lado bueno o del lado malo. Con eso entonces finalizamos el dama contra peón alfil, que en primera instancia es un final bastante conocido, que la mayoría de las personas, ¿cierto?, deberían conocer por lo menos. Ahora, es verdad que la mayoría de las personas lo conocen. ¿Por qué nosotros partimos desde cero? Y por eso lo que yo les comentaba al inicio, ¿por qué estamos como pimponeando los finales? Porque lo estamos haciendo en poco tiempo tratando de abarcar mucho. ¿Es antipedagógico en algunos aspectos? Sí, yo creo que sí, eso está más o menos demostrado. Pero sí, en el contexto de lo que queremos, quizás sirva porque hay muchos de los conceptos que ustedes acá ya manejan. Ahora, yo puedo manejar un concepto puntualmente, pero es posible que más de algún detalle técnico se me escape. Entonces yo le pregunto a una persona, amiga, ¿cómo se gana el dama contra peón alfil? Ah, simple, dama, jaque acercándose. Solo así.
Sí, así nomás, así gana. No, pues hay un tema técnico ahí. ¿Cuál? Que dama jaque acercándose es una parte importante de la victoria, de cómo materializar el método ganador, pero también hay que considerar el dama controlando la casilla de coronación. Ahí estaríamos hablando de una respuesta exacta, correcta, desde el punto de vista técnico. Entonces, nos vamos ahora al dama contra peón torre. La recomendación con respecto al peón torre en séptima fila va a ser la misma, con respecto al peón alfil en séptima fila. Si la partida es tabla o no, va a depender directamente de la ubicación del rey. Técnicamente esa es la respuesta. No todos los peones torre en séptima fila son tablas. ¿Ya? Importante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Prácticamente, si el rey se encuentra alejado, el método es bastante simple. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando el rey se coloque delante del peón, simplemente, como el tablero se acabó, porque en la última fila, ¿cierto? No hay más, o sea, en la última columna no tengo más tablero, simplemente se me acaban los movimientos posibles, con lo cual significa que no tengo movimiento y en este caso el rey que tiene ventaja no puede acercarse, no hay un tiempo extra, como sí pasa con peones caballo, peones centrales. Vamos entonces. Me acerco con jaque. Uno de las dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ganar este final. Jaque, me acerco. Y ahora fíjense importante, algunos detalles. Rey C7 sería mala porque simplemente dama 8. Aquí tenemos otro ejemplo que el peón torre podría perder. O sea, técnicamente, si el blanco en este caso juega mal, se lo gana. ¿Está? La otra opción es que juegue rey b6. Cada vez que deje de controlar la casilla de coronación, lo que va a hacer la pieza con ventaja es ubicarse en dicha casilla. Con lo cual se asegura inmediatamente que el peón jamás va a coronar. ¿Qué quiere decir esto? Que después de dama de 5, la única movida posible es rey b8. No hay más. Cuando yo en una posición de las opciones que tengo más opciones de perder que de empatar, ustedes inmediatamente se darán cuenta que ya las matemáticas terminan yendo en contra de nosotros. Por eso es tan importante que la técnica en ese momento emane para poder decidir cuál es el movimiento. Porque si ustedes se dan cuenta acá pierde esta, pierde esta, pierde esta y pierde esta. O sea, 4 de los 5 movimientos posibles en esa posición pierden. Y uno solamente hace tablas, que es rey b8. Entonces hay que tenerlo eso muy en cuenta porque hay muchos jugadores que técnicamente no se manejan bien, llegan a las posiciones y dicen, no, yo aquí sobre la misma yo la encuentro. Matemáticamente acá acabamos de visualizar que las matemáticas van en nuestra contra, porque tengo, ¿cierto? En este aspecto solamente un 20%, podríamos decir acá, ¿cierto? De posibilidad de achuntarlo o tener suerte. El otro 80%, inmediatamente vamos a perder. Entonces, una de las gracias que tiene el juego como tal es que no hay suerte. O sea, por lo menos tratamos de dejar de fuera, de lado, cualquier factor que sea ajeno a nosotros mismos. Eso yo creo que es lo gran llamativo que tiene el juego. Entonces, después que hace rey b8, inmediatamente da jaque. Y ahora donde se da el tema que acabamos de visualizar. Acá el movimiento simple es rey a8. El más simple. Siempre la técnica tiene que ver con la simpleza y con la rapidez y con la precisión. Siempre pensando en el reloj. Ahora, después que me coloco en A8 pasa exactamente lo mismo. El rey negro está demasiado lejos, no tiene ningún tiempo para mover y yo estoy quedando ahogado. ¿Eso qué significa? Que la partida inmediatamente es tabla. Pasa lo mismo acá. Si yo repito, me voy a C7, también se volvería a dar lo mismo. Fíjense que ahora la dama no da jaque, pero controla la casilla de coronación. Pero pasaría exactamente lo mismo. El rey finalmente se coloca en A8, con lo cual inmediatamente la partida se declara tablas porque no puede progresar el negro. Así de simple, no puede progresar.